Sócrates y esto es Mente para Todos. Hola, como no hay nadie, me voy a sacar el barbijo. Y hoy quiero contarte sobre qué nos puede enseñar la teoría del estrés acerca de la pandemia. Hansely, en 1964, definió el estrés como la respuesta inespecífica del organismo frente a cualquier exigencia. Imaginemos a nuestros antepasados sometidos a exigencias de tipo natural y puede ser de tres tipos: lucha, huida o inmovilización. La respuesta del estrés está genéticamente inscripta en nosotros. No podemos no reaccionar frente a una exigencia de alguna de estas tres maneras. Tenemos entonces que la respuesta del estrés está genéticamente determinada frente a cierto tipo de exigencias. ¿Qué pasa si las exigencias cambian en su naturaleza? Estamos en una época ya no natural, sino cultural. Por ejemplo, ¿qué pasa si recibimos una mala noticia? O si quedamos atascados en el tránsito, o hasta si recibimos una muy buena noticia. Entonces, frente a esta diferencia entre el tipo habitual, natural de exigencias a esto que es cultural, ¿qué pasa con nuestro sistema? Se atasca, se desorganiza. Estamos en una época en donde podemos paradigmáticamente tener un superestímulo, que es la pandemia. Entonces, ¿qué nos pasa frente a la pandemia? ¿Cómo reaccionamos? No podemos luchar, es invisible. No podemos huir. Y si nos inmovilizamos, nos encuentra ahí donde estemos. Sigamos el timeline de cómo se fue desarrollando. Al principio no se sabía nada al respecto, solo que una enfermedad nueva estaba produciendo síntomas y estos síntomas tenían un grado de letalidad superior en órdenes de magnitud al de los resfríos y las gripes estacionales a las que estamos acostumbrados. Poco a poco se fue difundiendo hasta que adquirió la magnitud de una pandemia y entonces empezó el caos. Habrás notado una cosa que tal vez a esta altura te hayas dado cuenta, y si no te lo voy a decir. ¿Cómo puede ser que si las pandemias son un evento antiguo como la humanidad misma, no hayamos estado preparados? Uno de los motivos es que no sucede tan a menudo. Y por el otro lado, como las medidas para su contención son disruptivas, o sea que la restricción social produce angustia y produce una alteración en los hábitos ordinarios, por un mecanismo de negación tendemos a pensar que esto no va a suceder. Entonces, el fracaso de la respuesta del organismo frente a la amenaza o el estrés que esto nos produce, ¿cómo se manifiesta? En distintos niveles. Por ejemplo, a nivel celular, la tormenta de citoquinas. ¿Qué es una tormenta de citoquinas? Este aparentemente fue el mecanismo en una pandemia anterior, la gripe española, a fines del año 1918, que se llevó a más de 50 millones de personas. Es una sobrereacción del sistema inmune. Es como si el ejército, en su empeño por destruir al enemigo, también lo hiciera con las instalaciones propias. A nivel social, ¿qué sucede? Bueno, como esta enfermedad tiene un alto grado de incertidumbre, no se conocen sus mecanismos, tampoco había al principio una cura, surgieron teorías de todo tipo, desde las más racionales hasta las más imaginarias, en donde aparecían intentos de destruir la humanidad en base a un plan previamente diseñado en algún lugar oscuro, y después surgieron bandos. Las personas se identificaban con distintas posturas y, por ejemplo, había un enorme grupo de personas que decían que las vacunas producían efectos nocivos. Hay mucha gente que aún hoy no se quiere vacunar, otros que no quieren usar barbijo. Entonces empiezan a haber significados ajenos a la amenaza biológica, en donde tiene naturaleza política. Y todo esto, ¿de dónde viene? Lo que dije al principio, la desorganización debido al fracaso de nuestra respuesta genéticamente incorporada frente al estrés en base a la lucha, la huida o la inmovilización, que produce desorganización, lleva entonces a todo este tipo de construcciones intelectuales que en última instancia no nos ayudan ni para resolver el problema ni para capear la angustia que nos produce. Veamos un ejemplo. Hace varios años atrás se hizo un experimento en donde se encerró un ratón en una jaula y se le daba un choque eléctrico en una manera inesperada. Después de un mes, el pobre animal, al ser estudiado, tenía muchas manifestaciones de los estragos que el estrés hace en el cuerpo: hemorragias digestivas, alteraciones en su sistema inmune, etc. Después se hizo el mismo experimento con 2 ratones. ¿Qué pensás que le pasaron a los 2 ratones después de un lapso igual? Sometidos también al choque eléctrico, no podían escapar,
Entonces, exacto, se peleaban, se mordían. Esta agresión no sirve a fin de librarse del choque eléctrico ni tampoco para poder escapar, pero no tenían daños orgánicos. En otras palabras, la agresión era inútil para enfrentar la amenaza, pero era muy útil para enfrentar las consecuencias de la amenaza, porque no se manifestaba el estrés. Bueno, lo que fue muy útil para los ratones no lo es tanto para el ser humano, ya que estas peleas entre bandos, que es lo mismo, si uso o no barbijo, si uso o no vacuna, quién tiene la culpa, en última instancia agregan a la desorganización, ya que a diferencia de los ratones, en nuestro caso el mundo cultural es mucho más amplio, más complejo y estamos mucho más determinados y dependemos del mundo cultural que cualquier animal. Quiero que tomes conciencia de la importancia que tiene frente a la amenaza de la pandemia, que no participes de bandos. Acá la amenaza real es biológica. Todo lo demás es consecuencia de la desorganización producto del fracaso de la respuesta de estrés frente a una amenaza. Entonces, correr atrás de teorías, embanderarte en un bando, esto solo hace que haya más desorganización. Estás en Mente para Todos, soy Adrián Cortés y espero que tengas un lindo día.